Estamos reunidos para tratar el tema del crédito laboral frente al concurso o la quiebra. Vamos a analizar cuestiones conflictivas respecto de la verificación del crédito y también el cobro efectivo del mismo en los procesos concursales. Si hacemos un poco de historia, vamos a observar que desde un inicio, en el Código de Comercio de 1862 y en la primera ley autónoma de concursos y quiebras, que fue la ley 4016 del año 1902, la única protección que tenía el trabajador era el reconocimiento de un privilegio general nada más que por salarios adeudados a los trabajadores por 6 meses anteriores a la quiebra. Luego, con la ley 11.719, se introdujo en el año 1933 la irrenunciabilidad del crédito laboral y por ende también de su privilegio. Luego ya, ante la 19.551, mucho más progresista que las anteriores en cuanto a la protección de estos tipos de créditos, se introduce el pronto pago en el concurso y en la quiebra por primera vez en el sistema concursal. El acreedor laboral debía verificar el crédito por ante el juez del concurso. También se estableció la irrenunciabilidad del privilegio. Esto no es un tema menor, porque, si recordamos, a través de la 19.551, solamente podían votar en la Junta de Acreedores los acreedores quirografarios. Esto es así que el acreedor trabajador quedaba atrapado en el concurso, pero no podía votar en él. Esto dio lugar muchas veces a tratamientos injustos e inequitativos del crédito laboral en la ley 19.551. Y por ejemplo, llegado el momento que tuvo que tratarse acerca o no de si los alcanzaba a ellos la suspensión de los intereses de sus créditos por la apertura del concurso, se resolvió en sendos plenarios, especialmente en Seidner and Bonder, que estos créditos tenían una naturaleza extraconcursal, porque si bien venían, verificaban, se les reconocía un determinado privilegio, no podían votar de ninguna manera en la Junta. La suerte del concurso le era aplicada si quebraba el concursado, pero no se veía beneficiado de ninguna manera por él, ya que no podía renunciar y no podía, por ende, votar. No podía renunciar a su privilegio y la posibilidad de actuar en la Junta de Acreedores era absolutamente nula. Podía pedir la quiebra, llegado el caso con su crédito laboral, pero estaba en la misma paridad de condiciones que cualquier otro crédito de cualquier otra naturaleza, pues debía demostrar, por ser un acreedor privilegiado, de que el bien asiento del privilegio no alcanzaba para satisfacer el crédito y que por ende, por ello, se justificaba el pedido de quiebra. Luego también la ley 19.551 es la primera en reconocer una doble clase de privilegios a los créditos laborales. Tanto es así que muchos rubros de créditos o conceptos de créditos laborales gozan del privilegio especial y general en forma conjunta. Esto se mantiene con la 24.522. En realidad, de la 24.522, a pesar de haber nacido como una ley de absoluto tenor liberal y poco progresista, hoy recibió muchísimas reformas a lo largo del tiempo. La última de ellas, la 26.684, que cambió los paradigmas del derecho concursal e introdujo la preservación de la fuente de trabajo como una justificación misma del sistema concursal. Tengamos en cuenta que a lo largo de este pequeño relato histórico que estamos haciendo de lo que fue el sistema concursal, los principios basilares del mismo siempre fueron dos. Uno, la protección del crédito y otro, la conservación de la empresa. Ahora se agrega un tercer principio basilar, que es la conservación de la fuente de trabajo,
pero preferiblemente en manos de una cooperativa de trabajadores. Más adelante seguiremos sobre este punto. Puntualmente y hablando del tratamiento del crédito laboral a lo largo de la historia del derecho concursal, vamos a tener en cuenta que la Ley 24.522 produjo muchas reformas a cómo se lo considera al crédito laboral. En primer lugar, quiero aclarar que el crédito laboral es un crédito concursal, no extraconcursal, como lo consideraban aquellos viejos plenarios que antes de excursionistas justificaban de esta manera la no suspensión de sus intereses. Es un crédito concursal porque en algún momento tiene que venir a verificar y presentarse ante el juez del concurso para que su acreencia sea reconocida. Más allá que vamos a ver que a través de las sucesivas reformas conserva el acreedor de esta naturaleza el derecho de litigar por su crédito ante su juez natural, pero lo que obtiene en ese juicio es un pronunciamiento que sirve para venir a verificar. Obtiene un título verificatorio, pero el verdadero pronunciamiento verificatorio lo obtiene a través de la verificación de créditos. Como decíamos, la Ley 24.522 amplió los créditos susceptibles de pronto pago. También, en un primer momento, con un fuero de atracción fuertísimo, ordenaba litigar al acreedor laboral frente al juez comercial. Tanto era así que en la primera versión de la 24.522 los juicios laborales se suspendían, eran atraídos al concurso, pero el acreedor laboral estaba obligado a iniciar un juicio nuevo a través de un incidente de verificación tardía, o en su caso si la verificación era tempestiva, a través de lo que era un incidente de revisión si había cuestiones controvertidas. Esto fue reformado con posterioridad y hoy, como dijimos hace un momento, el acreedor laboral puede litigar ante su juez natural, ante el juez laboral, y cuando obtiene y tiene una sentencia firme debe venir a verificar ante el juez del concurso. Pero la reforma más profunda que produce la 24.522 respecto de los acreedores laborales es justamente darle la posibilidad de renunciar a su privilegio. Y con ello le da su arma más letal. ¿Por qué? Esto no es utilizado generalmente por aquellos abogados que practican el derecho laboral. Tienen temor a la renuncia del crédito, del privilegio del crédito laboral. ¿Qué sucede? El sistema de negociación en el proceso concursal es a través de categorizaciones de acreedores. La ley establece categorías mínimas. Las categorías mínimas son créditos quirografarios, créditos privilegiados y créditos quirografarios laborales. Dentro de estas categorías mínimas, a su vez, el deudor, siempre que no sea abusiva, puede proponer subcategorizaciones, es decir, a los acreedores quirografarios, diferenciarlos en distintas categorías, siempre teniendo en claro que en cada categoría debe ofrecerle lo mismo a cada uno de los acreedores que componen la misma. Esto significa que la par condigio creditorum más que nunca es una igualdad entre iguales, ¿sí? Ahora, fíjense que la ley habla de quirografarios y por otro lado lo pone como una categoría totalmente aparte al acreedor quirografario laboral. ¿Esto qué significa? Que la mayor parte de los créditos, vamos a verlo cuando ahora veamos privilegios, laborales tienen una naturaleza privilegiada, o especial o general. Si el privilegio es especial y se quiere conformar una categoría con acreedores privilegiados especiales, el artículo 44 y 47 de la ley establece que se debe lograr la totalidad de las conformidades de los acreedores a los que alcance. El 47 nos habla de la unanimidad de los acreedores a los cuales alcanza la propuesta. Pero también la ley dice que no sujeta a la suerte del concurso
a que los privilegiados den o no la conformidad, salvo que específicamente el deudor diga que ata la suerte de su concurso a que los privilegiados le den la conformidad a la propuesta. Esto no es habitual. Puntualmente nunca lo he visto en la práctica. Pero sí lo que necesita el deudor para salir airoso del proceso concursal es obtener las mayorías que requiere la ley, la doble mayoría que requiere la ley, 2/3 partes de capital de mayoría de acreedores, mayoría de personas que representan 2/3 partes de capital, de las categorías quirografarias que haya subdividido. Y si se conforma una categoría de quirografarios laborales, en esta también se debe lograr la mayoría requerida por la ley, es decir, mayoría de acreedores que representen las 2/3 partes de capital. Bueno, en este caso entonces, ustedes me van a decir, pero doctora, ¿cómo puede ser que se conforme una categoría de quirografarios laborales si prácticamente no hay créditos de naturaleza quirografaria? Porque es cierto, ¿qué créditos son de naturaleza quirografaria? Y aquellos créditos por salarios que excedan los 6 meses, de remuneraciones que van más allá de los 6 meses, o los intereses por más de 2 años. Vamos a ver que también este tema es discutible. Pero eso es lo que, digamos, son créditos quirografarios por su propia naturaleza, ¿sí? Es decir, desde su nacimiento, porque son remuneraciones por más de 6 meses o intereses de más de 2 años. Pero al poder renunciar, aparte aunque sea de su privilegio, ¿qué va a lograr el acreedor laboral? Obligar a que el deudor le haga una propuesta de pago a su crédito, porque si renuncia al privilegio, pasa a conformar automáticamente esta categoría que casi siempre está vacía. Hoy no tanto porque, bueno, ya no están suspendidos los intereses, pero realmente su voto va a ser relevante llegado el momento y el deudor va a tener que obtener la conformidad a la propuesta que haga, por ende le va a tener que hacer una propuesta interesante de pago, porque si no, su suerte va a estar sellada, ya que si este acreedor que renuncia al privilegio y pasa a ser preponderante al nivel de las mayorías no le da la conformidad, el resultado va a ser la quiebra. Y como decía, esta arma letal se la dio la ley 24.522 al trabajador. Hoy sigue vigente, no es muy utilizada. La ley 24.522, a través de sus sucesivas reformas, ha justamente tratado en forma más que especial al crédito laboral, no siempre con éxito. Ya vamos a ver ahora cuando veamos, por ejemplo, la suerte del pronto pago. Se hizo sucesivas reformas a la 24.522 original. Se trató de que justamente el pronto pago sea pronto cobro. Hoy esto no es una realidad que se materializa todos los días en tribunales, pero sí es lo que busca la ley. ¿Por qué? Porque en realidad tenemos que tener en cuenta cuál es la normativa aplicable para los créditos laborales sometidos a un proceso concursal. Fíjense que podemos caer en el desafío o en la ingenuidad de considerar que lo que rige al crédito laboral en el proceso concursal es la ley de concursos y quiebras. Y esto no es así. Más vale que el crédito de carácter laboral va a estar regido en el proceso concursal por la ley de concursos y quiebras y también por la ley de contrato de trabajo, porque hay algunas normas de la ley de contrato de trabajo que son principios generales que deben ser acatados aún por el juez comercial cuando está ante un conflicto en donde se dirime una contienda en que está involucrado un trabajador, como por ejemplo el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo y el artículo 12 de esta misma ley. El artículo 9 es este artículo que, digamos, inserta el indubio pro operario de manera clarísima en la Ley de Contrato de Trabajo.
este principio tiene que ser utilizado por el juez de comercio. Y también el principio general de la irrenunciabilidad, pero como principio protectorio del crédito. Ya vamos a ver cuándo lo utilizamos, porque recién dije que era el arma letal que tenía el acreedor laboral para poder utilizarla a su gusto, y también ahora hablamos de que el artículo 12 habla de la irrenunciabilidad. Bueno, en realidad estas van a ser pautas interpretativas del juez llegado el momento de la homologación. Vamos a luego ver casos concretos. Como les decía, podemos caer en la tentación de decir que estas dos leyes son las que priman cuando estamos tratando las cuestiones de conflicto de un crédito laboral en el marco de un proceso concursal. Bueno, esto no es así. Justamente en esta problemática, en esta temática, tenemos normas supralegales. Recordemos que desde la modificación de la Constitución Nacional en el año 1994, el artículo 75, inciso 22 de nuestra Carta Magna establece que los tratados internacionales a los cuales hemos adherido tienen carácter supralegal. ¿Esto qué significa? Significa que están aún por encima de nuestras normas constitucionales, y ni que les digo de la ley de concursos. Bueno, específicamente en esta cuestión, el convenio de la OIT número 173 y las normas de interpretación del mismo, reguladas a través de la resolución 180 del mismo organismo, podríamos decir que son las normas supralegales que rigen la cuestión. Esto está siendo recogido en los últimos tiempos por la jurisprudencia, especialmente de nuestro superior tribunal, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no así todavía por los tribunales inferiores. En segundo lugar, entonces, tendremos al artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y luego recién ahí aparece la Ley de Concursos y Quiebras, y por ende también la Ley de Contrato de Trabajo, que cuanto a sus principios protectorios respecto del trabajador está aún por encima de la Ley de Concursos y Quiebras. Bueno, para tratarlo al acreedor laboral como un acreedor especialmente tutelado, la ley lo considera un acreedor privilegiado. ¿Y qué es un privilegio? Bueno, en realidad está definido que es un privilegio por el artículo 3875 de nuestro Código Civil, cuando trata las preferencias de los créditos. En realidad es un derecho que la calidad de un crédito le da a un acreedor para ser preferido respecto de los demás. Es un derecho dado por la ley a un acreedor determinado para que éste sea pagado en preferencia a los otros. Y en el caso del acreedor laboral, en la Ley de Concursos y Quiebras, es el único acreedor que por los mismos créditos conserva un doble privilegio. Es decir, que van a tener rubros que componen su crédito que van a gozar de privilegio especial y también de privilegio general. Recordemos que los créditos con privilegio especial son aquellos que tienen su asiento en bienes determinados. Y en cambio, los créditos con privilegio general son aquellos que tienen su asiento en todo el patrimonio del deudor. Es decir, que respecto de algunos créditos, pongo como ejemplo los salarios, el acreedor laboral va a tener este crédito con un privilegio especial y con un privilegio general. Esto significa que si desaparece el asiento del privilegio especial, es decir, no existen los bienes sobre los que se asienta el privilegio especial, no se convierte en quirografario, sino que pasa a ser privilegiado general. Puse como ejemplo el salario, ahora veremos que son muchos otros los que tienen privilegio especial. El privilegio especial de los acreedores laborales está regulado en el artículo 241, inciso 2 de la Ley de Concursos y Quiebras.
Bien, ¿cuáles son entonces los créditos laborales protegidos con este privilegio? En primer lugar, las remuneraciones por 6 meses. Esto significa que 6 meses de remuneraciones están protegidas y tienen el privilegio especial. Si se le debe al trabajador al momento de la quiebra remuneraciones por más de 6 meses, las que excedan los 6 meses van a ser quirografarios. Esto no significa en antigüedad en el plazo de la remuneración, ¿sí? No es con una antigüedad de 6 meses, sino 6 salarios se protegen, 6 remuneraciones. Luego también van a estar protegidos con el privilegio especial contemplado en el artículo 241, inciso segundo de la Ley 24.522, las indemnizaciones por accidente de trabajo, por antigüedad o por despido, por falta de preaviso y por fondo de desempleo. Hay una extensión, el principio general en materia de privilegios es que alcanza al capital y no a los intereses. La misma ley prevé en el artículo 242, inciso primero, que hay una extensión del privilegio respecto de los intereses por 2 años contados a partir de la mora. Es decir, desde la mora, 2 años de intereses tienen privilegio especial. Lo que excedan los 2 años van a ser quirografarios. ¿Cuál es el asiento del privilegio? El asiento del privilegio, digo como una regla, como para recordar cuál es, cuando doy clases en la facultad, digo, bueno, recordemos la regla de las 3M. Mercaderías, materias primas y maquinarias. Mercaderías, materias primas y maquinarias. Siempre que sean propiedad del concursado, por ende, porque si no son propiedad del concursado, más vale que no van a poder asegurar el cobro del crédito. Que se encuentren en el establecimiento donde se haya prestado servicios y que sirvan para la explotación. Cuando hablamos de maquinarias, se suscitó una discusión en tribunales de cuál es el concepto de maquinarias. Específicamente esto ocurrió respecto del parque automotor de líneas de transporte de larga y corta distancia, considerándose que los automotores no eran propiamente maquinarias. Bueno, la jurisprudencia hoy es pacífica porque en realidad, ¿qué es lo que pretende la ley? Decir que aquello sobre lo cual el trabajador trabaja y con lo cual el trabajador presta servicio sirva como asiento de su privilegio, se pueda cobrar con su liquidación. Por ende, en estos casos, estos automotores son entendidos como maquinarias puestas al servicio de la explotación del concursado. Bueno, ahora vamos a hablar de el privilegio general. Ustedes saben, todavía sin dejar el tema del privilegio especial, que el privilegio especial, como les dije, se puede cobrar con los alcances que determinamos, el capital y los intereses por 2 años, porque existe esta extensión. ¿Qué pasa si los bienes asiento del privilegio no alcanzan a cubrir el crédito y queda parte del crédito insatisfecho? ¿Se pierde el crédito? No, esto con respecto a ningún tipo de crédito con privilegio especial. Lo que ocurre es que en la mayoría de los créditos con privilegio especial, más que la mayoría en todos menos respecto del crédito laboral, se convierten en quirografarios por aquello que no logran cobrarse con el bien asiento del privilegio. En cambio, el acreedor laboral le queda lo que es el privilegio general. Y decimos que el principio, remontándonos a lo que dijimos hace un rato,
que en principio el asiento del privilegio general es todo el patrimonio. Bien. Ahora, la misma ley establece, esto respecto a todos los privilegiados generales, salvo una determinada excepción, el asiento es el 50% de la liquidación. Es decir, que llegado el caso, se liquidan los bienes, se sacan aquellos que tienen un privilegio especial, porque esos van para satisfacer los créditos que tienen privilegio especial. Todo el resto del patrimonio, que no es asiento de un privilegio especial, se liquida. Y de su liquidación, en realidad, el verdadero asiento, lo que realmente se va a poder repartir entre los acreedores con privilegio general, va a ser el 50% de lo obtenido en la liquidación. También tenemos que tener en cuenta que los acreedores con privilegio general, a diferencia de los acreedores con privilegio especial, no tienen un rango diverso entre sí. Es decir, que la enumeración que hace la ley en el artículo 246 de ellos no determina que por el orden de los incisos va a cobrar uno antes que el otro. Esto es una gran diferencia también con los privilegiados especiales, porque el orden de los incisos determina, llegado el caso de una colisión de intereses respecto de un determinado bien, que sea asiento de varios créditos, que el orden de los incisos determinará quién cobra primero. Bueno, esto no ocurre con los privilegiados generales. Los privilegiados generales no tienen rango diverso entre sí. ¿Y qué ocurre? Cobran a prorrata. ¿Pero sobre qué cobran? Como dijimos recién, sobre el 50% de la obtenido en la liquidación. Es decir, que el privilegio general es limitado para todos los acreedores privilegiados generales, salvo para unos, que son los sueldos, salarios y o remuneraciones por 6 meses. Es decir, aquellos que están previstos en el 246 inciso primero. Significa entonces que los sueldos y remuneraciones son los únicos créditos con privilegio general que tienen un rango superior a todo el resto, incluso a sus propios colegas en cuanto a naturaleza del crédito, incluso en cuanto al propio crédito laboral del mismo sujeto. Esto significa que si a un sujeto se le deben salarios y remuneraciones y una indemnización por despido o por un accidente, no va a tener limitación en el asiento, esta limitación que hablamos del 50%, la remuneración, pero sí va a tener la limitación del asiento, su indemnización por despido. Tiene un rango superior a los demás y no tiene limitación en el asiento. Todo el resto van a prorrata. Y el 50%, ¿por qué hablo de la limitación del asiento al 50%? ¿Para quién es el otro 50% de lo que se obtiene de la liquidación de bienes? Para los acreedores quirografarios. Entonces, si el acreedor con privilegio general no es satisfecho totalmente, cobra prorrata y le queda un remanente, es decir, un saldo insoluto sobre el cual queda insatisfecho, va a ir a prorrata con el resto de los créditos quirografarios por el 50% de la liquidación de los bienes que se escapan del asiento del privilegio general. En definitiva, lo que quiero que quede claro que los salarios, sueldos y remuneraciones tienen una doble preferencia, porque tienen un rango superior a los demás créditos y una limitación en el asiento. Es decir, que el pago de los privilegiados generales supone el pago previo de las remuneraciones y salarios, porque si no se pagaron remuneraciones y salarios,
Si no quedaron satisfechas todas las remuneraciones y salarios por 6 meses, que es lo que protege la ley, no se puede empezar a pagar el resto de los acreedores con privilegio general. No queda por ende tampoco estas remuneraciones circunscriptas al 50% del patrimonio afectado. Pueden consumirlo hasta su íntegro pago. Bueno, los créditos con esta charla va a ir acompañada de un power, con lo cual algunas cuestiones que les estoy explicando están claramente explicitadas en la ley y también en el power que acompaña a la charla. El 246, inciso primero, es el que regula qué créditos laborales quedan comprometidos o quedan asegurados con el privilegio general. ¿Cuáles son? Vamos a hacer una enumeración rápida de los mismos. Remuneraciones y subsidios familiares por 6 meses, estos que les digo que no tienen ilimitación en el asiento y que tienen un rango superior a todo el resto de los privilegiados generales, indemnizaciones por accidente de trabajo, indemnizaciones por despido, indemnizaciones por falta de preaviso, vacaciones, sueldo anual complementario, fondo de desempleo y al final del artículo la llave mágica. Cualquier otro crédito derivado de la relación laboral. Por eso es que les digo que prácticamente no existen créditos quirografarios naturales ab initio, es decir, por su propia naturaleza. Sí creo, hay autores que dicen justamente por, digamos, esta puerta que queda abierta, que es cualquier otro derivado de la relación laboral, podríamos decir que entonces las remuneraciones por más de 6 meses o los intereses por más de 2 años no serían quirografarios, porque en realidad es un crédito derivado de la relación laboral. Yo digo, no, pero ¿por qué estos tienen una exclusión expresa? Si en el inciso primero, el primer punto, dice remuneraciones por 6 meses, está claro que no puede ser que las de más de 6 meses estén incluidas en el último inciso, sino el legislador no le hubiese puesto la limitación en el primer parrafito. Y la extensión de los intereses por 2 años y las costas es una extensión en el privilegio, es decir, que también van a gozar de privilegio general los intereses por 2 años y las costas. Tema importante para los abogados, que probablemente sean los que más escuchen esta charla, también para los peritos contadores, ellos son las costas, sus honorarios son las costas. Esto significa que poseen privilegio general los honorarios que se les regulen en los juicios laborales, porque hay una específica extensión del privilegio a estos conceptos. Bueno, ahora creo que vamos a tratar el tema que puntualmente en el último tiempo, muy reciente tiempo, me parece que debemos analizar con mayor intensidad. El tema más interesante capaz de este capítulo de la charla. Nos hemos acostumbrado a lo largo del tiempo a decir doctrinariamente que en realidad cuando estamos hablando de privilegios, estamos hablando de lo que denominamos numerus clausus. Es decir, que solamente son privilegiados los créditos contemplados de esta manera por la ley. El deudor no puede crear privilegios, el acreedor no puede exigir privilegios que no están en la ley, no se pueden pactar contractualmente, inventarlos, sino que son solo y exclusivamente solo aquellos que están en la ley. Y hago un paréntesis. Ustedes saben que en este momento se está tratando el proyecto de reforma del Código Civil y del Código de Comercio, buscándose una unificación. Bueno, una de las particularidades de este proyecto en materia de privilegios es que ha simplificado el sistema de privilegios que tiene nuestro actual Código Civil. Tenemos un Código Civil que no en todos sus artículos va de la mano de la ley de concursos ni de la ley de contrato de trabajo. Por otro lado, la ley de contrato de trabajo también tiene algunas diferencias con la ley de concursos.
La jurisprudencia ha dicho siempre que en materia concursal los privilegios son regidos por la Ley 24.522. Bueno, ahora el proyecto, si llegase a obtener la sanción, hoy por hoy tiene la aprobación nada más que de una de las cámaras, si se obtuviese la sanción del nuevo código, específicamente el código dice que respecto de los privilegios se rige toda la cuestión por la Ley de Concursos y Quiebras, y que en materia de privilegios generales los mismos solo van a poder ser aplicados en un procedimiento concursal, con lo cual simplifica muchísimo la cuestión y reduce a una veintena de artículos la cuestión de los privilegios. Pero también sigue con el principio de que los privilegios son números clausulos. Esto significa solo los previstos por el legislador. No solo los previstos por el legislador, que hasta ahí estamos todos de acuerdo y hoy por hoy no hay ninguna divergencia de criterio ni en la doctrina ni en la jurisprudencia. En realidad, la divergencia se da en cuanto al rango que estos tienen entre sí. El 26 de marzo de este año, es decir, el 26 de marzo del 2014, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en autos Pinturerías y Revestimientos Aplicados S.A. sobre su quiebra, modifica el sistema de los privilegios de acuerdo a su rango previstos en la Ley de Concurso. Ello lo hace por aplicación de las directivas del convenio número 173 de la OIT, ratificado por la Ley 24.285. Y también aplica la recomendación 180 de la OIT. Con esto que les digo, en realidad pareciera ser que entra en crisis el sistema de privilegios. Tenemos por un lado que, como les decía, el artículo 239 establece este sistema cerrado de privilegios y específicamente dice este artículo: existiendo concursos, solo gozarán de privilegio los créditos enumerados en este capítulo y conforme sus disposiciones. Clarísimo. El 247 dice: los créditos con privilegio general solo pueden afectar la mitad del producto líquido de bienes. Y además agrega: participan a prorrata entre ellos. Esto es un poco lo que les fui explicando. ¿Qué pasó en este caso? Bueno, puntualmente en este caso lo que ocurrió es que un acreedor laboral, cuyo crédito lo era en concepto de una indemnización por accidente de trabajo o enfermedad laboral, uno de estos dos, impugna un proyecto de distribución en el cual, conforme lo que establece el artículo 247 de la Ley de Concursos, se prorratea con el crédito de la FIP su indemnización, su crédito verificado por indemnización por accidente o enfermedad laboral. Y terminaba cobrando la FIP algo así como el 90 o el 95%, y este señor, del total de lo que había, y este señor cobraba, o esta señora cobraba, este acreedor cobraba menos del 7% de lo que era el total de lo que se había logrado liquidar. El abogado en esta causa, y en esto hago hago hincapié, el abogado, siempre estas ideas parten de algún abogado que es el que decide ponerse a plasmar en un escrito la inquietud, que luego es recogida o rechazada por los tribunales. Pero estamos debatiendo este caso porque hubo un abogado que se le ocurrió este planteo. Dice que impugna el acuerdo porque en realidad no respeta las normas de la Ley de Contrato de Trabajo, que esto yo les diría que es dudoso porque la Ley de Concursos en este aspecto ha derogado determinados artículos, pero lo que sí tiene muchísima razón es que la Ley de Concursos no respeta las normas establecidas
por la OIT, especialmente en el convenio 180. Bueno, les cuento que en primera y en segunda instancia no le fue muy bien al acreedor laboral. Todo lo contrario, le rechazaron el planteo de la impugnación al proyecto de distribución final, al informe final y al proyecto de distribución, argumentando que en realidad, si bien este convenio existe, está rectificado, como bien les dije recién, por una ley, no existía una reglamentación para poner en práctica el mismo y había existido con posterioridad a esta ratificación diversas reformas, muchas, a la ley de concursos que no la habían recogido el legislador, con lo cual no tenían por qué hacer aplicación de este convenio y que lo que se hacía es aplicación lisa y llana de la ley de concursos. Bueno, yo creo que en este caso puntual los juzgadores de primera y segunda instancia se olvidaron de lo que es una obligación para ellos, que es el control de convencionalidad. El control de convencionalidad es aquel que debe ejercer el Poder Judicial, realizando respecto del derecho interno un cotejo acerca de si el mismo es congruente o no con los tratados internacionales, es decir, tratados que tienen jerarquía constitucional porque hemos adherido a ellos. Este es el control de convencionalidad. Es el control de ver si existe o no una norma supralegal, una norma que está por encima de la Constitución Nacional. Esto por imperio del artículo 75, inciso 22, que le dio esta categoría a los tratados internacionales. Y verificar si la norma del derecho interno es congruente o no con estas normas provenientes de tratados internacionales. Porque así como el juez tiene la obligación de declarar la inconstitucionalidad de una norma, cuando la misma no respeta los principios y garantías de nuestra Constitución Nacional, también debe declarar la inconvencionalidad de una norma cuando la misma no respeta los tratados internacionales suscriptos por nuestro país. El control de convencionalidad en realidad está integrado con el control de constitucionalidad. Lo que hacemos es comparar derecho local con el derecho supranacional, reconocido por nuestra nación a través de diferentes leyes que ratifican los tratados. Así el juez no tiene otra cosa que compatibilizar las normas nacionales con la de los tratados internacionales, para que las normas provenientes de los tratados internacionales que nuestro país ha suscrito sean operativas efectivamente. Y no se requiere de una reglamentación especial a tales efectos. Entonces, lo que tendrían que haber hecho estos jueces es decir, atento lo dispuesto por el convenio de la OIT. ¿Esta norma es o no convencional? El 246, tal como está redactado, ¿es o no convencional? Si lo hubiese sido, lo deberían haber aplicado. Lo aplicaron, pero no lo es, no es convencional. Es una norma inconvencional. Tengamos en cuenta que desde el año 94, para que una norma de derecho interno resulte aplicable, debe superar dos controles. Uno es el de constitucionalidad y otro es el de convencionalidad. Si no supera alguno de ellos, la norma resulta inaplicable y debemos aplicar al caso concreto el tratado internacional que la norma está evadiendo. Como les decía, esto no es una postura doctrinaria. Esto es una decisión de nuestra Carta Magna que tanto en el artículo 75, inciso 22 y en el 24 establece el control de convencionalidad. Ahora, vamos a ver cuáles son las normas que no respeta el 246
y el porqué del fallo de la Corte tan reciente. El convenio 173 de la OIT es un convenio sobre la protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador y está ratificado por la ley, como les dije, 24.285. El artículo 2 de este convenio establece que las disposiciones del convenio deben aplicarse por vía legislativa o por cualquier otro medio conforme la práctica nacional. Debería ser práctica nacional el control de convencionalidad y la declaración de inconvencionalidad de una determinada norma y la aplicación del tratado que la misma evade. No ocurrió en el caso. En el caso simplemente se dijo: reconozco que existe este convenio, pero como no hay una reglamentación eficiente por parte del Estado, no lo aplico. Esto es lo mismo que un juez diga: reconozco que la norma es inconstitucional, pero como no hay otra norma del Estado, aplico la norma inconstitucional. No es así. La Corte se encargó de subsanar semejante injusticia. Si nos vamos a fijar en este convenio, en este 173, tiene una segunda parte. Tiene varias partes, ¿no? Pero en la parte segunda, que es la que me interesa concentrarme, habla de la protección de los créditos laborales por medio de un privilegio. Y hay un artículo, puntualmente, que nos determina que en caso de insolvencia del empleador, los créditos adeudados a los trabajadores en razón de su empleo deberán quedar protegidos por un privilegio, de modo de que sean pagados con cargo a los activos del empleador insolvente antes de que los acreedores no privilegiados puedan cobrar la parte que les corresponda. Hasta acá pareciera ser que todo bien para los privilegios especiales, pero para los privilegios generales que tienen la limitación en el 50% en el asiento de lo obtenido en la liquidación, fíjense que pagarle al quirografario el 50% va contra esta última parte del artículo 5 del convenio 173 de la OIT. Es decir, se va contra la parte de la norma que establece que deben ser pagados con anterioridad a los acreedores no privilegiados. O sea que la limitación en el asiento que se hace del crédito laboral, salvo el de remuneraciones, que no dijimos que tiene limitaciones en el asiento, pero respecto de las indemnizaciones, por ejemplo, es inconvencional. En este punto, el artículo 246 es inconvencional. El artículo 6 de este convenio nos dice que el privilegio deberá cubrir al menos. ¿Y por qué remarco al menos? Porque luego vamos a ver que hay una resolución, que es la 180, que integra este convenio como pauta interpretativa. El privilegio deberá cubrir al menos los salarios. En ese caso, la ilimitación del asiento que establece la ley de concursos respeta la Convención Internacional. Las sumas sustitutivas de vacaciones y las indemnizaciones por despido o provenientes de la terminación de relación de trabajo. Por lo que les estuve comentando recién, el artículo 246 en este punto no responde de ninguna manera a la Convención, porque el crédito quirografario estaría cobrando a prorrata por el 50% de lo liquidado en relación o en competencia a estos créditos. Y acá viene el artículo que específicamente va a tener que aplicar la Corte ante la omisión de la aplicación en primera instancia y en segunda, que es el artículo 8. El artículo 8 está en un capítulo del convenio
internacional que regula el rango del privilegio. Y fíjense lo que dice expresamente el artículo. La legislación laboral deberá atribuir a los créditos laborales un rango de privilegio superior al de la mayoría de los demás créditos privilegiados, y en particular a los del Estado y de la Seguridad Social. ¿Recuerdan el caso que les comenté? ¿Cómo empieza? Un acreedor laboral que viene con su crédito por una indemnización por accidente o enfermedad, cobra solamente un porcentaje mínimo de lo liquidado porque más del 90% se lo lleva la AFIP, porque el crédito de la AFIP en comparación del de él es tanto mayor que a prorrata, en la práctica, fruto de la prorrata, el acreedor laboral solo cobra el 7%, solo puede cobrarse sobre el 7% y queda una porción muy importante insatisfecha de su crédito, y la AFIP se lleva el 90 y pico % de la liquidación. Haciendo aplicación de este artículo, el juez debería haberse apartado de lo que decía el artículo 246 y la imposición de la ley de concursos de que no hay rangos diversos entre sí entre los acreedores con privilegio general. Porque, señores, el 246 y el 247 puede decir esto, pero está claro que la Convención Internacional, el Tratado Internacional, nos dice que el privilegio que debe ostentar este acreedor laboral debe ser superior al de la mayoría de los demás créditos privilegiados, y en particular, y lo aclara expresamente, al del Estado y la Seguridad Social. Lo que pretende este convenio, protegiendo a los créditos laborales frente a la insolvencia, es que el crédito laboral cobre antes que el Estado. Y nuestra ley no respeta este convenio. Les quiero también aclarar que la recomendación de la 180 de la OIT integra la 173 y amplía los créditos protegidos a horas extras, comisiones y cualquier otra modalidad de remuneración, a la indemnización sustitutiva de preaviso, y acá viene el crédito de el caso puntual que estábamos tratando. También lo amplía a indemnizaciones por accidente de trabajo y enfermedades profesionales. Con lo cual, podemos decir que en el caso concreto, la Corte falló adecuadamente. Hizo lugar al recurso extraordinario, consideró que debía ser de aplicación el convenio 173 en su artículo 5 y 8, y también la recomendación de la OIT número 180, que ampliaba los créditos protegidos por el convenio general, también a las indemnizaciones por enfermedad o por accidente. Quiero aclarar que este fallo fue muy dividido, ¿sí? No fue un fallo unánime, y que fue parte de los ministros consideraron que no debía hacerse o no debería considerarse el recurso extraordinario por imperio del 280, que no había materia federal. Está claramente materia federal comprometida cuando estamos hablando de la colisión de dos normas y de la aplicación de una norma de carácter supralegal como las que describimos hace un rato. El sistema de privilegios está en crisis, pero no está en crisis porque lo querramos poner nosotros, sino porque existen tratados internacionales que ignoramos su aplicación en la práctica. Tengámoslos presentes al momento de reclamar los derechos en juicios. Gracias.